11 de la mañana, estás en CNN Radio, estás escuchando No es para tanto hasta las 13 horas. Y habíamos anticipado que vamos a hablar de cáncer porque este mes fue un mes muy particular, se tiñó de rosa, se sigue tiñendo de rosa, sigue habiendo actividades en muchos puntos. De hecho, aquí en Pinamar se va a hacer un desfile a propósito de esto. Y por este motivo, y para hablar del cáncer de mama propiamente dicho, estamos en comunicación con el doctor Gastón Berman. Él es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y médico del staff del Departamento de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Rofo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, gracias por estos minutos en la mañana de la radio. Buen día a vos y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Y la primera pregunta sería, ¿qué significa cáncer hoy en día? Bueno, el cáncer es una enfermedad maligna que puede estar localizada en cualquier órgano del organismo del ser humano. Y cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos del cáncer que se localiza en las glándulas mamarias. ¿Y cómo se produce el cáncer? A ver, para el cáncer hay varios factores a tener en cuenta. Si hablamos específicamente del cáncer de mama, el 70% de los cánceres son esporádicos, es decir, que aparecen en la población general en las cuales no hay antecedentes. Y hay un 30% aproximadamente en donde la genética tiene una carga muy importante y uno puede heredar alguna alteración en los genes que predispone, no al 100%, pero sí aumenta el riesgo de cáncer de mama en la población general. Esto no significa que una paciente con antecedentes de cáncer de mama familiares sí o sí va a tener cáncer de mama, pero aumenta el riesgo. De todas maneras, la mayoría de los pacientes con cáncer de mama son los que se llaman esporádicos. Y sacando la parte genética, después no hay factores de riesgo que tienen que ver con hábitos, con el tipo de dieta, con hacer o no ejercicio, tener o no sobrepeso, que tienen un impacto en la posibilidad de generar cáncer. Esto significa que no es que todas las pacientes que estén en esas condiciones, que no se cuiden, van a desarrollarlo, pero es importante intentar disminuir esos factores de riesgo para disminuir la posibilidad de que el cáncer aparezca. Se habla mucho acerca de los autoexamen y demás. ¿Me puedo dar cuenta yo sola de que tengo cáncer de mama? No te puedes dar cuenta sola. El autoexamen es una herramienta importante de alguna manera para tomar conciencia y concientizar a las mujeres a que tienen que tener un cuidado, pero no reemplaza bajo ningún concepto la consulta con el médico y los estudios pertinentes. Es aconsejable hacerlo, por esto que yo les comenté. Generalmente hay que utilizar el mismo día. En las pacientes que están menstruando, que están todavía con el periodo fértil, hay que hacerlo entre el 7º y 10º día desde el inicio de la menstruación. La mujer que ya ingresó en menopausia, es decir, que no tiene menstruación, hay que tratar de elegir un mismo día para poder, un mismo día de cada mes, ¿no?, para poder hacer el examen físico, en donde la paciente tiene que evaluar si hay alguna zona donde está un poco más dura, si se palpa algún nódulo, si hay alguna retracción, si hay derrame por pezón. Y es importante hacerlo en edad temprana, o sea, digamos, a partir de la adolescencia, porque le va a permitir a la paciente autoconocerse, y cuando aparece algún pequeño nudillo o algo que puede generar una sospecha, poder hacer la consulta en forma inmediata, sin temor, sin miedo. La mayoría de los exámenes, de los nódulos que uno pueda llegar a palparse, no necesariamente van a ser cáncer, pero sí es importante hacerlo. Y esto, como les decía recién, no reemplaza bajo ningún concepto la consulta con el médico y los estudios, porque lo más importante, lo que permitió el descenso de la mortalidad del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer, lo que realmente permitió es el diagnóstico precoz. ¿Sí? Uno no tiene, hoy por hoy no existe la posibilidad de, digamos, una vacuna que asegura al 100% que la paciente no va a tener cáncer. Lo que sí se puede hacer es bajar los factores de riesgo, como estuvimos hablando recién, y detectarlos tempranamente. Cuando se lo detecta tempranamente, la paciente tiene altísimas chances de curación. Y lo más importante, que lo refuerzo, el hecho de que la paciente se palpe un nódulo no significa que indefectiblemente ese nódulo sea cáncer. Lo mismo que la asociación
que muchas veces las pacientes hacen, ¿cómo puede ser que esto sea cáncer si a mí nunca me dolió? Bueno, eso hay que desmistificarlo y hay que erradicarlo de la concepción que muchas pacientes tienen, porque el cáncer no duele. El hecho de que no duela tampoco significa que sí o sí sea cáncer. O sea, en definitiva, lo que hay que hacer es un autoexamen y el control frente a alguna duda, y cuando no hay dudas y el autoexamen está perfecto, hay que hacer una vez por año la consulta con el especialista, y a partir de los 40 años, además de revisar, hay que hacer mamografía y ecografía. Esto es lo que baja la posibilidad, digamos, esto es lo que baja la tasa de mortalidad, que es a lo que básicamente los médicos apuntamos, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna edad en la que seamos más propensas a desarrollar esta enfermedad? Bueno, mira, la edad es uno de esos factores de riesgo que uno no puede modificar. Uno no puede modificar su genética, no puede modificar el ir creciendo y aumentando en edad. Cuanto más edad tiene la paciente, más riesgo de enfermedad. Se calcula que 1 de cada 8 mujeres que lleguen a los 80 años va a padecer esta enfermedad. Pero de todas maneras hay una franja en donde se encuentra el pico, digamos, entre los 55 y los 65 años es donde se dan la mayor cantidad de cáncer de mama. Ahora, eso no significa que no haya cáncer de mama a los 80 o no haya cáncer de mama a los 40. Se estipula que más o menos de un 10% de los cánceres de mama se da en menores de 40 años y menos de un 10% de cáncer de mama se da en mayores de 80 años. Con lo cual, la paciente, a partir de que empieza digamos, de que supera los 18 años, debería hacerse un autoexamen y una mamografía y estudios a partir de los 40 años, aún sin ningún tipo de síntoma, ni tocarse, ni derrame por presión, porque básicamente lo que uno trata de identificar es el cáncer en etapa inicial. Y la etapa inicial, por definición, es cuando es un nódulo extremadamente pequeño o microcalcificaciones que se ven en la mamografía y que no se tocan, solamente que se ven. Por eso es la detección temprana. El estudio temprano para identificarlo cuando está recién iniciando. Justamente mi pregunta iba a raíz de esto, doctor. ¿Qué controles tendría que hacer una mujer de manera periódica y cada cuánto tiempo? Los controles son, digamos, a partir de la adolescencia. Uno podría empezar por lo menos a partir de los 25 años, un examen físico, y a partir de los 40 años una mamografía, que generalmente se la suele completar con la ecografía. El fundamento de esto es todo lo que estuvimos hablando previamente. En aquellas pacientes donde hay un antecedente familiar directo de cáncer de mama, es decir, tuvo una hermana, una tía, la madre, la abuela, generalmente se empiezan 10 años antes a la edad en donde el familiar tuvo la enfermedad. Es decir, supongamos que una paciente tuvo a su madre con cáncer de mama a los 40 años de diagnóstico. Bueno, esa paciente, en vez de empezar a los 40, tiene que empezar a los 30. Y a los exámenes habituales se suele o se debe agregar la resonancia magnética, que nos aporta algunos datos más que ni la mamografía ni la ecografía son capaces de aportar. Y bueno, obviamente también en las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, también está implicado la necesidad de hacer un estudio genético, a ver si realmente esa paciente tiene riesgo de haber heredado alguna mutación genética que le aumente el riesgo a futuro de desarrollar cáncer de mama. ¿Y en un general se tomó conciencia de hacer los estudios de prevenir el cáncer? Yo creo que sí, digamos, todos estos trabajos que se hacen durante todo el año, que tienen máxima repercusión en octubre, pero que en realidad durante todo el año, de alguna manera van teniendo un impacto en la población. Por supuesto que es un trabajo, de alguna manera, un trabajo hormiga, año a año, pero yo creo que hoy por hoy hay más conciencia. Es cierto que cada vez se detectan más cánceres de mama, pero lo importante, tenemos que entender que hoy por hoy no existe la posibilidad de prevenirlo al 100%. Inclusive en aquellas pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama y que toman la decisión
porque tiene un estudio genético que les da que tienen una alteración genética, toma la decisión de quitarse las dos mamas, aún esas pacientes tienen la posibilidad de desarrollarlo. Lo que se habla no de prevención primaria, es decir, erradicar al 100% la posibilidad de tenerlo, como quien se aplica una vacuna en una enfermedad infecciosa. Bueno, en este caso es una reducción importante, pero no al 100%. Y lo importante es que si bien aumenta el número de casos, porque se detectan cada vez más y se hacen cada vez más campañas, hoy por hoy Argentina, el último censo, de que son aproximadamente 22.000 casos nuevos por año. Lo importante es que la mortalidad, que es lo que uno trata de evitar, va descendiendo a razón de más o menos 1% anual. O sea que de alguna manera se está trabajando bien, pero claramente es necesario continuar en ese camino. Doctor, para no robarle más tiempo, inicié la entrevista preguntándole hoy qué significa el cáncer, teniendo en cuenta que antes un diagnóstico de cáncer era básicamente una sentencia de muerte, ¿no? Hoy, un diagnóstico de cáncer temprano, ¿qué tan curable es? Mira, es un tema muy interesante porque hace unos años uno cuando hablaba de cáncer uno no podía mencionar la palabra curación. Y yo creo que el paso del tiempo hizo que se entienda la importancia que tiene para la paciente poder sentirse curada. Y la verdad es que cuando uno detecta en forma temprana, más del 90% de las pacientes van a ser curadas. Curadas no significa que se tienen que olvidar al 100% de la enfermedad. Quizás la diferencia con otro tipo de enfermedades es que la paciente hizo el tratamiento oncológico correcto, que seguramente es quirúrgico, que en algunos casos es también hacer quimioterapia antes o después de la cirugía, que muchas veces hay que complementar con radioterapia. Todo eso lo que hace es bajar la posibilidad de que en cáncer vuelva a aparecer, pero no la baja al 100%. Por eso, a diferencia de otras enfermedades, estas pacientes necesitan un control estricto durante toda su vida. Los primeros tiempos, que es donde más riesgo hay de que la enfermedad vuelva a aparecer, tienen que ser seguimiento más cercano, o sea, cada 3 meses tienen que ver al especialista, una vez por año pedir estudios, más de una vez por año en el caso de que haya alguna duda. Después, a partir del segundo año, del tercer año, se suelen espaciar y en vez de cada 3 meses son cada 6. Y a partir del quinto año, por lo menos en el Instituto Roffo, se recomienda una vez por año. En la práctica, la paciente que tuvo este diagnóstico, en general, difícilmente pase más de un año y que no se controle. Pero, digamos, es necesario poder cumplimentar con todas estas fechas, precisamente para, si la enfermedad vuelve a aparecer, que puede volver a aparecer, aún habiendo hecho todo en tiempo y forma, detectarla nuevamente en forma temprana. Doctor, un verdadero placer, muchísimas gracias y bueno, compartiremos todo esto y a tomar conciencia de que con una simple mamografía y un estudio ecográfico a tiempo se puede salvar vidas, o la vida de uno, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es importante para nosotros a nivel sociedad de mastología poder transmitir todo esto y tener impacto a lo largo de toda la Argentina, precisamente para que nuestro trabajo cotidiano se vea reflejado en la población. Invito a todas las personas, no necesariamente pacientes, a ingresar a nuestro portal. Ahí hay información tanto para profesionales como también para pacientes y seguramente van a poder evacuar un montón de dudas que bajo ningún concepto reemplazan a la consulta con el especialista, pero sí quizás es un primer contacto no con la enfermedad, sino con la salud mamaria. Totalmente. Un saludo grande y muchísimas gracias. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el doctor Gastón Berman, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y además médico del staff del Departamento de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Roffo, a propósito del cáncer de mama.